Entonces, como ya mencionaban, yo platicaré sobre los retos que enfrentan las mujeres en la construcción de un mundo digital incluyente y libre de violencia en México, a partir de 3 experiencias, donde tomaremos la perspectiva de la complejidad. Bien, en primer lugar, platicaré un poco con respecto a cómo entendemos a este mundo digital como un espacio público y las implicaciones que ello tiene. Posteriormente hablaremos de, cuando hablamos de violencia en el mundo digital, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cómo esta violencia se traslada o tiene especiales características cuando es dirigida a mujeres. Y bueno, desde la perspectiva de complejidad podemos analizar cómo esta violencia, cómo la interacción de diversos actores genera dinámicas que son cambiantes, que adicionalmente tienen incidencia tanto en problemas sentidos ligados con temas de falta de desarrollo, con violaciones a derechos humanos, con falta de oportunidades o especificación de roles, sobre todo para las mujeres. Y pues bueno, con esto comenzaremos con el mundo digital como espacio público. Lo primero que es importante mencionar es que en la actualidad, en el mundo contemporáneo, nos enfrentamos con una constante transformación en los espacios donde interactuamos. Y entonces vamos a encontrar que se producen, se median y se tratan fenómenos que van modificando sus dinámicas, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico y social. Por mencionar algunos ejemplos, tendríamos el caso de cómo se realizan ahora algunas campañas políticas. El gran peso frente al gran descontento ciudadano que ha habido, el gran peso de muchas campañas políticas, no está ya solo en el trabajo que se hace en comunidades, sino cómo se gestionan, por ejemplo, acciones en las redes sociales. También, por ejemplo, encontramos cada vez más espacios de diálogo, de presentación de ideas, como los denominados ejercicios de parlamento abierto. En el ámbito económico, por ejemplo, en los últimos años hemos visto la emergencia, incluso afectaciones económicas, con la emergencia de estos canales de transacción económica o de gestión económica como las Bitcoin. Pero también tenemos, por ejemplo, nuevas dinámicas de intercambio comercial a través de redes. Es muy fácil, si hoy requiero algo, incluso un alimento, puedo perfectamente tomar mi celular, conectarme en una computadora y pedir este alimento que me haga falta. De igual manera, en el ámbito social, hemos encontrado que ahora muchos de los canales de comunicación, de gestión de actividades, se centran en justo este medio o este mundo digital. En este sentido, entonces, la idea de lo público tiene que enfrentar diversas transformaciones también. Si bien se parte del punto donde lo público es este espacio o este punto común entre el ámbito gubernamental, el ámbito social, el ámbito económico, además de eso, estamos enfrentándonos a un cambio en donde estos espacios ya no son espacios físicos o estas interacciones que tradicionalmente se entendían como interacciones presenciales, ahora pueden ser llevadas a cabo como, por ejemplo, lo hacemos en este congreso. De esta manera, entonces, entendemos que el mundo digital promueve interacciones dinámicas entre interdependientes que revitalizan la forma en que nos comunicamos, en que nos relacionamos, tanto sociedad civil como actores gubernamentales, actores de la academia y agentes económicos. Y esto ha generado que haya cambios, ¿no? Que facilitan que las interacciones sean también o que tengan mayor inmediatez o rapidez. Por ejemplo, ya decíamos en las transacciones económicas, también se producen más rápido datos, pero se intercambian de manera más rápida. Esto también supone nuevos retos para la gestión de información. En este sentido, entonces, vamos a encontrar que el mundo digital establece nuevos mecanismos de cooperación, en donde, si bien estos espacios resultan como elementos de interacción, también nos permite establecer acuerdos, establecer ciertas redes en donde se alcanzan objetivos comunes, sobre todo ligados con elementos de intereses concretos,
que pueden estar ligados a temas más de carácter privado, individual, pero también, y en muchos casos, tiene que ver con temas en donde se identifican desigualdades, se reprueban ciertas prácticas que fomentan violencia. En este sentido, entonces, también se han desarrollado nuevas regulaciones que impactan tanto en el ámbito político, económico como social. Y principalmente estas regulaciones emergen como mecanismos para tratar de proteger algunas afectaciones que se han dado por algunas dinámicas dentro de en este espacio digital, pero también cuando no hay posibilidades iguales de ejercicio de derechos dentro de este espacio digital. Y por lo tanto, vamos a tener que en este sentido hay cierta reproducción de prácticas que ya se daban en los espacios públicos, digamos, físicos, de carácter, pues digamos, negativo, que otras se trasladan o extienden tanto en el ámbito o el espacio físico como en el digital, y también se han desarrollado nuevas formas de violencia o de vulneración de derechos o de elementos que amplían las brechas de desigualdad. Y entonces, cuando hablamos de violencia en el mundo digital, si nos vamos a una definición muy formal, por ejemplo, podríamos hablar de, en el caso de México, la definición que adoptan, ¿no?, el Instituto de Mujeres, donde definimos a la violencia en el mundo digital como actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizadas mediante el uso de tecnologías. También se considera, y a raíz de hechos que han sido más públicos o más conocidos últimamente, la difusión de imágenes, audios, videos reales o simulados relacionados con la intimidad, con elementos sexuales también de las personas sin su consentimiento. Entonces, vamos a tener que la violencia en el mundo digital tiene características diferenciadas o que, por estar en otro ámbito, van dando pequeñas particularidades a las formas en las que se ejerce dentro del mundo digital. Por ejemplo, las violencias que se viven en los espacios digitales tienen un espectro de difusión mayor y también más rápido. Es más fácil conocer cuando hay un tipo de violencia o aprobar o rechazar un tipo de violencia que se vive, por ejemplo, en alguna plataforma digital. En estos días ha sido famoso por ahí algunas declaraciones de algunos stand-uppers con respecto a otros actores de este tipo, y esta información o este tipo de violencias donde también se han señalado aspectos de misoginia se han difundido más porque han tenido este espacio o estas plataformas establecidas en el mundo digital. También tenemos otro elemento en el que se deben de tener ciertos canales de cuidado con respecto a cómo se desarrolla la violencia en espacios digitales con respecto a los no. Por ejemplo, hace unos días era una tendencia, los consumidores de estas plataformas son hombres y consumen mujeres donde hacen una exhibición de su cuerpo más con una tendencia o carácter sexual. Entonces, dentro de los argumentos que se daban en este tipo de problemas, lo que se señalaba es, bueno, pues es algo normal, ellas quieren hacerlo. Pero hay un análisis de fondo mayor, y es qué roles estamos enfrentando como mujeres que tenemos como esa alternativa, cómo lo queremos hacer. Y bueno, también vamos a encontrar que vamos a tener impactos diferenciados o diversos de acuerdo a grupos generacionales. Bien, en el caso de la violencia digital contra las mujeres, vamos a encontrar que esta es una problemática social que además es estructural y sistémica, en donde se reproducen prácticas machistas emanadas de un sistema patriarcal, en donde el medio virtual es un medio que suma para dar continuidad a estos tipos de prácticas de violencia, de desigualdad, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo,
casos como lo que ahora está regulado con la denominada Ley Olimpia, relacionada con la exhibición de fotos íntimas de una mujer, o la Ley Ingrid, relacionadas con la exhibición de imágenes sobre un feminicidio. Pero aquí nosotros deberíamos empezar a preguntarnos si como mujeres solo tenemos estas prácticas o vivimos solo este tipo de prácticas o de violencias en el mundo digital. Y aquí es donde justo el elemento o la variante de complejidad nos ayuda a entender que hay otros elementos. Como complejidad vamos a entender precisamente esta perspectiva donde diversos actores interdependientes se relacionan para conseguir objetivos, y esto influye en el desempeño de organizaciones. En este sentido, entonces, y desde esta lógica, hay muchos elementos, muchos actores relacionados en cómo las mujeres viven la violencia en espacios digitales. Particularmente en esta exposición señalaremos 3 elementos. El primero, por ejemplo, podemos ubicar cómo se viven concretamente agresiones en espacios digitales, en medios de comunicación, en medios tecnológicos. Podemos también encontrar mecanismos de violencia que promueven la desigualdad o la falta de acceso a estos espacios y a estos medios, en primera para un uso cotidiano, para un desarrollo individual, pero también, por ejemplo, en algunos casos, para tener espacios o de réplica o de defensa frente a estos daños. Y también vamos a tener, por ejemplo, otros puntos en donde podemos ver las violencias y qué podemos hacer frente a ellas. Y esto estaría en áreas de aprendizaje, desarrollo de capacidades y gestión de reglas. Partiendo de esta perspectiva, entonces, ¿no? Les voy a comentar sobre una iniciativa que se realizó en la UNAM y particularmente en el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, donde en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, U8M, la universidad emitió una campaña con la cual buscó concientizar sobre estos elementos y generar caminos que lleven a reflexiones mayores y propuestas sobre cambios, así como resaltar el papel del liderazgo y de los roles de las mujeres en justo hacer frente a esta violencia en espacios digitales, pero también el fomento de interacciones libres de violencia. Y entonces, pues bueno, vamos a tener que, para la realización de esta campaña, se realizaron 3 entrevistas por medios digitales que partieron justo de estas 3 perspectivas ya comentadas. En primer lugar, cómo tenemos o cómo se vive la violencia en espacios y medios. En segundo lugar, cuáles son los diferentes espacios para el acceso a estos medios y estos ámbitos digitales. Y por último punto, vamos a tener también la recopilación o la revisión de la experiencia de quien a través de la gestión para el desarrollo de capacidades, el aprendizaje y también la construcción de redes ha incidido en generar mejoras o conseguir objetivos más concretos con respecto a esta construcción de espacios libres de violencia. La primera experiencia que está retratada dentro de estas cápsulas pertenece a la experiencia de Dania Centeno, quien es una abogada especialista en derechos digitales y humanos, y ella estuvo a cargo de la gerencia de políticas públicas en Twitter. A través de su experiencia o de estas cápsulas, ella nos compartía que identifica 4 elementos claves del tipo de violencia que hay para las mujeres. Partiendo, por supuesto, de la base donde hay una especie de sanción porque las mujeres que usan redes sociales inconsciente o conscientemente en ocasiones se considera que salen de los roles y estereotipos de cómo debe comportarse una mujer. Frente a estos elementos, entonces, señala Dania,
Uno, es importante atacar elementos culturales, desarrollar diferentes formas de interacción y sobre todo crear redes y comunidades entre organizaciones de sociedad civil, la academia y comunidades para poder hacer frente a estos tipos de violencia. Dani igual señalaba que las violencias de las mujeres comienzan en un principio desde cómo en estos espacios digitales hay vivencias diferenciadas sobre cómo vivimos las mujeres el uso de Internet. Nosotros tenemos que ser más cuidadosas sobre lo que publicamos porque el tipo de agresiones o respuestas que recibimos principalmente tendrán que ver con ataques sobre nuestro físico, amenazas incluso en acusaciones de muerte o elementos de violencia sexual. En otro conjunto de cápsulas se recopiló la experiencia de administradoras de redes comunitarias en Oaxaca, quienes contaron con el apoyo o quienes han podido gestionar la primera concesión social indígena en la historia de México para administrar y operar redes de comunicaciones y radiodifusión a través del trabajo con Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias AC, una organización de sociedad civil donde Penélope Partida, quien se encarga de estos temas de gestión y comunicación, nos apoyó para hacer esta vinculación con estas administradoras y quienes nos compartían 3 retos principalmente. Por principio, la gran brecha que hay sobre el conocimiento para el uso, gestión y operación de estas redes de comunicación. En un segundo momento, cuando intentamos establecer con ellas esta comunicación, por ejemplo, la inestabilidad de estas redes generó que tuviéramos que buscar canales alternativos. En un tercer punto, ellas comentan que a partir del desarrollo de este tipo de gestiones de redes comunitarias, ellas han podido poner en práctica algunos conocimientos básicos que obtuvieron cuando estaban en algunas escuelas. Entonces, en esta perspectiva podemos ver que si bien las violencias a lo mejor no están enmarcadas de la misma manera que se hacen en un espacio como Twitter, pero para poder ingresar a esos espacios, las violencias que viven las mujeres son distintas. En el caso de Elizabeth Yescas, por ejemplo, ella platicaba pues que ella había estudiado cosas relacionadas con las computadoras, pero pues que a ella siempre le comentaron que estos elementos no eran para las mujeres. Penélope Partida, quien es también ingeniera de formación, quien tiene a cargo esta gestión con las administradoras, platicaba que ella como mujer ha tenido que realizar trabajos más fuertes para demostrar su capacidad, aunque tenga igual o más capacidad que otros hombres. Y en el último caso vamos a tener a la doctora Patricia Carrillo, quien es coordinadora de TIDI y también de la RACE, y pues bueno, ella en su amplia experiencia nos compartía diferentes datos de la perspectiva en México, de cómo las mujeres tenemos accesos diferenciados al Internet. También a través de su experiencia nos permitió conocer cómo la construcción de redes facilita que se puedan visibilizar las diferencias entre este acceso de mujeres y también, ¿no? Ella platicaba que es muy importante fomentar la inclusión de las mujeres en la ciencia. Desde esta perspectiva, entonces, podríamos un poquito para ir cerrando, ¿no? Señalar que es importante para entender estos retos de las mujeres en la construcción de un mundo digital sin violencia, que se puedan generar canales de empoderamiento, de liderazgo de mujeres, donde se haga frente a las carencias que las mujeres enfrentamos para involucrarnos en estos espacios, pero también de conocimiento para estar en ellos espacios, también para cuando sufrimos afectaciones o violaciones de derechos. Por otra parte, este tipo de elementos o de acciones desde diferentes perspectivas para
un mundo libre de violencia, un mundo digital libre de violencia, permite establecer redes que llevan a pueden llevar a elementos de innovación democrática e institucional. Y también una parte importante de estas tres reflexiones es que podemos ver una acción social efectiva desde la vivencia concreta de mujeres, que esta es otra parte importante, escuchar lo que las mujeres tienen que decir y hacer respecto a los problemas que ellas viven. Y eso sería todo por mi parte.